Bien, lo que vamos a ver hoy, espero estén viendo el Word, es qué sucede cuando yo tengo dos puntos y mediante dos puntos yo puedo determinar un vector. Eso es lo que vamos a ver hoy. Para eso les voy a compartir pantalla en GeoGebra, acá creo que están viendo, y vamos a suponer que yo tengo, no esa recta, ahí estamos, tengo por ejemplo, yo lo voy a hacer en el plano, pero vamos a hacer de cuenta que estamos en el espacio. Yo tengo este punto acá y este otro punto acá. Y yo quiero determinar cuáles serían las componentes del vector que pasa por A y B. O sea, las componentes del vector que empieza en A y termina en B. Nosotros hasta la clase pasada vimos algo que llamaba vector posición. Entonces, teniendo en cuenta ese concepto de vector posición, vamos a ver qué pasa cuando el vector no es un vector posición. ¿Sí? Por ejemplo, que suceda esto que estamos viendo acá. Entonces, voy a ver, aguárdenme que les voy a compartir otra pantalla diferente de un Paint. Ahí estamos, ahí lo están viendo. Están viendo lo mismo en un Paint. Vamos a suponer que el punto A es de componentes, qué sé yo, x1, es de componente, la vamos a poner acá, el punto A, perdón, el punto A es de coordenadas x1 y 1z1. Ese es el punto A. Vamos a poner más cerquita, si puedo. Esas son las coordenadas del punto A. ¿Sí? A, tendría que haberlo puesto acá adelante. Ahí lo pongo. Bueno, me queda desastre, pero no importa. Esas son las coordenadas del punto A. Y las coordenadas del punto B, casi lo puedo poner cerquita, es x2, y2, z2. ¿Sí? Recuerden que estoy trabajando sobre un plano, pero hacemos de cuenta que estamos en el espacio, ¿sí? Que estos vectores están en el espacio. Muchas veces voy a hacer eso. Voy a decir, bueno, vamos a imaginar que estamos en el espacio, pero por una cuestión de practicidad, para que lo vean mejor, lo vamos a trabajar en el plano. O sea, lo vamos a mirar en el plano, pero pensando que estamos en el espacio. Bien, ustedes saben que se puede determinar un vector que vaya desde aquí hasta A. Guarden que, a ver si puedo determinar el vector, acá lo tengo, un vector que vaya de acá hasta acá. Ese sería un vector. Ese sería un vector posición, ¿sí? Este vector, acá está la flechita, sería un vector posición. ¿Por qué? Y bueno, porque su origen, ¿sí?, es el origen de coordenadas. Su punto de aplicación o su punto de inicio es el origen de coordenadas. Yo sé que el vector OA, lo voy a poner acá al costado, el vector OA tendría que tener una rayita arriba, pero no se la puedo hacer, es de componentes x1, y1, z1. ¿Por qué? Porque habíamos determinado, habíamos dicho que las componentes de un vector posición son las coordenadas de su punto terminal. En realidad no son, porque si no serían iguales, sino que coinciden numéricamente con las coordenadas del punto terminal. Lo mismo pasa si yo quisiera hacer un vector de tipo OB. O sea, yo podría determinar un vector OB de manera tal que este vector OB sería de componentes, lo vamos a poner acá abajo, OB sería de componentes x2, y2, z2, por ser un vector posición también. Y volvemos a repetir que las componentes de un vector posición coinciden con las coordenadas de su punto terminal. Dicho esto, vamos a deducir, porque en definitiva es una deducción, cuáles serían las componentes del vector que no es posición, que empieza en A, no me gusta este vector,
un vector posición que empieza en A y termina en B. No tendría por qué hacerlo en rojo, ¿sí? Pero lo estoy haciendo en rojo como para remarcarlo, ¿sí? ¿Cuáles serían sus componentes? Porque hasta ahora no lo sé. Pero observen una cosa. Si ustedes miran el vector OA más el vector AB, ¿qué vector me da? El OB. El OB. ¿Por qué? Habíamos dicho que, muy bien, el OB. ¿Por qué? El OA fíjense que el AB lo hacemos coincidir justo, en realidad me coincidió justo, por el punto terminal del OA. Entonces, esto determina la suma de vectores. Yo cuando quiero sumar vectores los engancho, es como que los pongo uno detrás del otro, haciendo coincidir su módulo, su dirección y su sentido. Y después, para ver el vector suma, ¿qué hacíamos? Uno, el punto inicial del primer vector con el punto terminal del último. O sea que esto me da el vector OB. Nosotros, y voy a seguir acá, vimos en, nuestra, en nuestro trabajo, a ver si puedo poner acá bien, ¿sí? Vimos suma de vectores, resta de vectores en forma analítica. O sea que esta última ecuación que yo escribí, la podría escribir, podría pasar el vector OA restando al otro miembro. Eso en realidad sería una manera burda de decirlo. Lo que yo podría hacer es restar en ambos miembros, ¿sí? O sumar en ambos miembros el opuesto de OA, ¿sí? Yo pondría OA menos OA más AB es igual a OB menos OA. Lo que hice ahí es restar miembro a miembro por el opuesto del vector OA. En consecuencia, yo sé que un vector y su opuesto me da el vector nulo. Entonces, en el próximo paso, que lo voy a hacer acá abajo, me quedaría que AB sería igual a OB menos OA. Este paso que yo hice acá, en realidad, lo podría haber escrito de otra manera, lo podría haber escrito mucho más fácil escribiendo, bueno, como hacemos con los números, ¿de qué decimos? Bueno, OA es igual a OB y paso restando el OA, ¿sí? Esas propiedades valen tanto para números como para vectores. Eso lo decimos así coloquialmente, lo correcto es decir resto miembro a miembro por el opuesto de OA, pero en la práctica lo vamos a hacer así para ser más rápido. Ahora, habíamos visto recta de vectores la clase pasada, entonces vemos que AB van a ser las componentes de OB, que es x2, y2, z2, menos las componentes de OA, que es x1, y1, z1. Y yo sé restar vectores, lo vimos la clase pasada, lo habíamos definido. ¿Esto qué quiere decir? Que el vector AB va a ser resto componente a componente, x2 menos x1, y2 menos y1, y z2 menos z1. O sea que lo que acabamos de... Hay un micrófono que se está filtrando. Buenas noches a los que llegaron. Lo que queremos decir entonces es que si yo quiero determinar las componentes de un vector que no es posición, o sea, un vector que está formado por dos puntos, donde el punto inicial no es el origen de coordenadas, una manera de hacerlo es restar las coordenadas de los puntos, ¿sí? Para obtener las componentes de ese vector, lo que hago es restar las componentes de los puntos. Esto que tengo acá lo voy a dejar acá y lo vamos a generalizar, nos vamos a ir con esta explicación a nuestro Word y vamos a poner vector dado por dos puntos, obviamente donde uno no es el origen de coordenadas. Y aunque fuera el origen de coordenadas pasaría lo mismo. Hola, buenas tardes, Leandro. Bien, ¿cómo me quedaría? Si yo entonces tengo un punto, lo que dije antes, de coordenadas x1 y 1
Z1, vector de componentes, perdón, y otro punto de componentes, x2, dos puntos en el plano, y2, Z2, bien, entonces el vector formado por A y B, la vamos a poner acá que puedo hacerlo, que lo puedo poner bien, que lo llama énfasis, con esto lo puedo poner bien, el vector AB, ¿qué quiere decir? Es el vector que empieza en A y termina en B. El vector AB, lo puedo poner de esta manera, quiere decir que es el vector que comienza en A y termina en B. ¿Cómo lo vamos a obtener? Ninguno de los dos es el origen, ninguno de los dos puntos es el origen. O sea que el vector es un vector que no es posición, no es un vector posición. ¿Cómo me va a quedar? Restando las coordenadas de los puntos. Entonces pongo x2 menos x1, coma, y2 menos y1, y la última que es z2 menos z1. Todo esto no tendría por qué ir en negrita, desgraciadamente este Word me lo puso en negrita, pero no tendría por qué ir en negrita. Espero que esté entendido. Una cosa importante que se da en la escritura de los vectores dados por dos puntos, pero que me interesa que no lo hagan. Hay gente que ponen esto. Ponen AB, voy a copiar. Vector AB, a ver si me sale. Vector, todo con la rayita no quiero. Ahora sí lo voy a copiar con la rayita, copiar. Ahí lo tengo. Y ponen esto que está mal, ¿eh? Esto que voy a poner no está mal, está muy mal, está requete mal. Si una persona bruta, bestia, ignorante hace esto, o sea que no quiero que lo hagan. ¿Qué hacen? Automáticamente ponen esto. Estoy copiando para ser más rápido, pero a veces no me sale. Restan las coordenadas de los puntos. Escrito así está mal. Lo de arriba es correcto. Esto es correcto. Esto es totalmente incorrecto. ¿Por qué? Porque no está definida la resta entre coordenadas de puntos. No los puedo poner así. Ya cuando yo los resto adentro de las componentes, ya estoy hablando de las componentes de un vector. Entonces, ahí Perdón, si fuese una suma, ¿se podría? tampoco. No puedo Perfecto. sumar, no puedo operar con coordenadas de puntos. Ok. Está bien, está buena la pregunta que vos haces, ¿eh? Muy buena. No lo puedo bajo ningún punto de vista, ni multiplicarlo por un número. No existen esas operaciones entre puntos o coordenadas de puntos. Sí entre vectores. Incluso entre vectores, fíjense que nosotros definimos para hacer todo esto vector posición, y a partir de la definición de vector posición pudimos establecer cómo obtener las coordenadas, las componentes de un vector a partir de las coordenadas de su punto inicial y su punto terminal. Si yo lo pongo así es correcto, lo que no puedo es restar las coordenadas de los puntos, porque conceptualmente la resta de dos puntos no me da un vector, ¿sí? Lo que yo obtengo son las componentes de un vector a partir del dato de las coordenadas de los puntos, pero no estoy operando las coordenadas de los puntos. Eso quiero que quede claro porque esto es importante, por eso lo aclaré. Bien, en el apunte van a ver que no lo hice para el plano, dije directamente, si yo tengo en el plano, voy a cambiar los símbolos, tengo un punto C de dos componentes, perdón, de dos coordenadas, mezclo las palabras, un punto C de un dueto, dos coordenadas, ¿sí? O sea, la coordenada de X y la coordenada de Y. Entonces, el vector CD en el plano, ahora sí, va a ser X2 menos X1 y 2 menos Y1. No hice la deducción porque la hice de una manera muy rápida con algo en el espacio, pero que lo miré en el plano.
sería exactamente lo mismo. En el apunte no está hecho. Está hecha una inferencia de cómo hacer la deducción, como la hice yo acá. Exactamente como yo lo dije acá, está en el apunte. Así que ahí no van a tener dudas. Si tienen alguna duda, si no, seguimos. Voy a hacer un ejemplo muy chiquitito, que es hallar, me activa en la negrita, no sé por qué, hallar las componentes de un vector cuyo punto inicial es a coordenadas menos 1, 2, 5 y punto terminal b igual a 7 menos 9 menos 11. Profe, ¿Sí? disculpa que te interrumpa. No, por favor. Ahí tengo una duda. Con respecto al vector, ¿siempre va identificado con la rayita esa arriba de las letras? Eso sí, eso lo aclaramos el primer día, pero lo volvemos a aclarar porque es muy importante lo que vos estás preguntando. Si yo expreso el vector, sí, cuando escribimos en el papel lo pongo con la rayita, yo lo puse con la rayita. Cuando volvemos al primer día. Si yo quiero escribir un vector, lo puedo escribir así, con una letra minúscula. En el papel le pongo una rayita arriba. Acá yo en los apuntes le pongo negrita. ¿Sí? En el papel no le podemos poner negrita, entonces ese mismo vector U que vos tenés ahí, yo en el papel, que lo tengo impresión, tipo libro, tipo apunte, lo pongo de esta manera. Letra minúscula, rayita arriba si tengo una sola letra. Ah, sí, sí. Y sin la negrita. Ahora, si el vector está dado por dos puntos, o sea, quiero definir un vector a partir del punto inicial y el punto terminal, que digo vector dado por dos puntos para decirlo más rápido, entonces ahí le pongo la rayita arriba, sea en el papel o sea en la tipografía de impresión, y le pongo indico cuál es el punto inicial y cuál es el punto terminal. De esta manera estoy también indicando un vector. Sería, acá tengo dos formas de indicar un vector, con la letra minúscula o con los nombres de los puntos inicial y terminal. Esto, tanto en la tipografía, en libros, en apuntes o en la carpeta de clase o cuando yo lo escribo en un papel, lo hago igual. La diferencia está acá que yo, en libros los ponen así con la negrita, pero en el papel hay que ponerlo así porque es muy difícil hacer la negrita. No sé si se entendió, si no, pregunta. Sí, sí, profe. Está bien, gracias. No, por favor, para eso estoy yo. Bueno, me aprovecho la pregunta de gracias a que me hizo el compañero, que gracias a su pregunta, voy a decir, bueno, el vector AB va a ser igual a qué cosa. Y vamos a restar. Yo antes lo hice, en realidad, yo lo voy a hacer ahora. Sería el resto, el B menos el A. Sería 7 menos 1. La segunda componente sería menos 9 menos 2. Y la tercera sería menos 11 menos 5. Restamos, recuerden que la resta la hacemos adentro, ¿sí? No puedo poner 7 menos 9 menos 11 menos 1 menos 2, 5, no. Voy restando una a una, en lo que aclaramos acá. Y me va a quedar 8 menos 11, ayúdenme, y menos 16. Gracias, muchas gracias. Menos 16. Ahí lo tengo. Si me pidieran el vector BA, puse el énfasis, ahí estamos, el vector BA, ¿qué me quedaría? Al revés. Me quedaría, ¿qué quiere decir? Menos 1, menos 7.
Menos 1, menos 7. Claro, al revés, la Exactamente. ecuación. Restaría menos- el A menos el B. Entonces me menos quedaría menos 1, menos 7, menos... No, 2. ¿Pero no era Dos. positivo el 2 y el 5? Sí, Está restando. Porque arriba está restando. sí. Fíjate a ver dónde... Acá, el amarillo. Ah, está. ¿Sí? Ah, Resto vale. las de B menos las de A. ¿Está bien? Pregunten porque al principio uno lo que hace es confundirse. O sea, cuando es nuevo el concepto, y hasta que uno no le da una vuelta, no lo trabaja, es probable que se confundan. Así que pregunten. Está bien que pregunten. No se sientan mal. Bien. Entonces, sería, ahora hago B, el BA sería, voy a restar las de A menos las de B, al revés. O sea, el último que aparece es el minuendo, y el primero que aparece sería el sustraendo en la resta. O sea que sería 2 menos, Menos 9. Menos 9. Menos 9. espérate que me salgo ahí y me queda feo, menos 9, y la última es, 5 menos 11. 5 menos 11. y esto no voy a hacer, voy a poner los paréntesis, esto me va a quedar menos 8, menos, no, 11, 16. Y obviamente, o sea, yo en este caso, yo se lo hice un poco a propósito, pero en este caso esto no necesitaba hacerlo. Conociendo el AB, el BA es el opuesto. Es el vector opuesto a AB, porque parte de A termina en B y parte de B termina en A. ¿Sí? Son vectores opuestos y los vectores opuestos tienen componentes opuestas. Entonces va a pasar eso. En el plano o en R2 o en B2 o para vectores de dos componentes hacen exactamente lo mismo. De todas maneras, en el apunte lo tienen explicado. Bien, si no hay preguntas, vamos a ver un poquito algunas propiedades y ahí sí me voy a ir al apunte, que lo tengo por acá. Bueno, acá está lo que les estaba diciendo recién, acá está la explicación. En vez de poner A y B puse P sub 1, P sub 2, ¿sí? Y el vector, los vectores en vez de llamarse OA, OB y AB se llaman OP sub 1, OP sub 2, P sub 1, P sub 2, pero exactamente lo mismo, acá tienen un ejemplito, y aclaramos que para dos variables, o sea, en el plano o en R2 pasa lo mismo. Quiero ver algunas cuestiones de las propiedades del álgebra vectorial, o sea, de la suma de vectores y del producto de un real por un vector, que son muy importantes. Hay algo que yo acá no puse, creo, me parece que no lo puse, de las propiedades de la suma, y es algo que después cuando veamos espacios vectoriales, en uno de los últimos temas del año, lo vamos a necesitar, por eso lo voy a decir ahora. Si yo tengo vectores en R2, la suma se dice de vectores en R2 se dice que es cerrada. ¿Qué quiere decir que la suma es cerrada? Que la suma de vectores es, en general decimos cerrada, ¿sí? En realidad lo que queremos decir es que como la suma es una operación entre dos vectores, entre dos números, entre lo que sea, ¿sí? Queremos decir que la suma es una operación cerrada entre los vectores. ¿Qué significa? Que si yo tengo vectores en R2 y sumo dos vectores en R2, voy a tener otro vector en R2. Lo vimos recién. Recién, si no, fíjense, vamos a suponer que ahora están en R2. El OA o en R3, da lo mismo. Y el OB, yo sumé dos vectores en R2 y obtuve otro vector en R2 o en R3 o en lo que sea. O sea, si yo sumo dos vectores en la dimensión que sea que yo tenga, voy a obtener otro vector. O sea, si yo sumo dos vectores no voy a obtener un número. Si sumo dos vectores no voy a obtener las coordenadas de un punto. Si sumo dos vectores no voy a obtener un perro, ni una naranja, ni una gallina. Cuando yo sume vectores, obtengo vectores. Por eso se dice que la operación entre vectores es cerrada.
Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si sumamos vectores, obtenemos vectores. Eso es lo primero que tendría que haber dicho. Sí. Profe, Escucho. por eso cuando da 0 es un vector nulo y no 0. Exactamente, eso lo habíamos aclarado en el primer tiempo cuando definimos suma de vectores, después definimos inmediatamente qué es el vector nulo. Exactamente, el vector nulo es un vector de módulo 0, pero su dirección y sentido coincide, o lo hacemos coincidir, con el vector con el cual lo estamos operando. ¿Sí? Eso lo tomamos por convención, pero en realidad no tenemos número 0 acá cuando hablamos de vectores, sino tenemos vector nulo. En el caso, el vector nulo en R2, ¿sí? O sea, en el plano, será el vector 0, 0, el que tiene dos componentes 0. Y el vector nulo en R3 es el vector 0, 0, 0. ¿Cuántos parciales tenemos nosotros este año? Habíamos dicho. 3. 3. Espero que el vector nulo en R3 no sea la nota de los parciales de ustedes, ¿no? El 0, 0, 0. Todo puede pasar. Y bueno, podría pasar, todo puede ser en la vida. Yo espero que no, que sea el 10, 10, 10, pero bueno. Profe, Sí. ¿tenemos 3 parciales para todos? Porque No, para me los que acordaba tienen... que era solamente los que aprobaban directo. Exactamente, los que hacían aprobación bueno. directa tienen 3 parciales. No, yo en realidad quise hacer una broma. Claro, usted es muy optimista, ese es el problema, profe. Usted piensa que todo muy de aprobación directa. Ahí está su problema. Yo lo pienso, pero lo que pasa es que si el vector nulo fuera 10, 10, 10, ahí, o 8, 8, 8, o 7, 7, 7, ahí andaría bien, pero para darles el ejemplo del vector nulo, lo único que me quedaba es poner 0, 0, 0 y que sacaran. Vamos a suponer, el vector nulo en R3 serían chicos de otra comisión, no de esta, que hacen otra materia que no es álgebra, que pueden rondar en el vector nulo. Oh, ya pienso que seguramente digo, gracias a una persona que está en la otra comisión y que hace otra materia. Pero bueno, ¿estamos de acuerdo? O sea, cuando hablábamos de vector nulo en forma gráfica era un punto donde adaptábamos la dirección y el sentido de acuerdo al vector con el cual trabajábamos. Pero ahora, cuando ya trabajamos por componentes, que hacemos un tratamiento analítico de los vectores, ya es como que podemos cuantificar o podemos ver un número que representa el vector nulo tanto en una dimensión como en la otra. Ahora sí vuelvo al apunte. Entonces, ¿qué me dice? Voy a ir muy rápido. La suma de vectores es conmutativa, da lo mismo, eso lo habíamos visto, que haga u más b que b más u, lo vimos gráficamente. Después es asociativa, o sea, si sumo 3 vectores, el u, el b y el w, da lo mismo que haga u más b más w, o que haga u más w y después más b, bueno, ahí lo estaría conmutando. O sea, que los combine como quiera, que haga u más b y después le sume el w, o que haga b más w y después le sume el u. No hay problema. La suma de vectores tiene un elemento neutro, eso ya lo habíamos hablado, como lo tiene la suma de números reales. En la suma de números reales el número 0, en la suma de vectores el elemento neutro es el vector nulo, que recién lo acabamos de describir, y si yo sumo un vector más el vector nulo, obtengo ese mismo vector. Y la existencia de un opuesto, también lo habíamos hablado, que si sumo u más su opuesto me da el vector nulo. Estos simbolitos de vector nulo son distintos, pero en realidad representan el mismo vector. Ahí si algún día imprimen el apunte o lo miran, ténganlo en cuenta por favor que lo estamos aclarando. Estas son las propiedades respecto a la suma de vectores. Ahora, respecto al producto de un real por un vector, si yo tengo k por t por u, o sea, k y t, números reales, y lo multiplico por un vector, da lo mismo que haga t por u y después lo multiplique por k, o que haga k por t y después lo multiplique por u, o sea, cómo combine los reales y el vector, da exactamente lo mismo. Esto tengo la propiedad distributiva, existe la propiedad distributiva de un número por la suma de vectores, y se da como está ahí, y se da como en números reales, o la suma de números reales por un vector,
también existe la propiedad distributiva, y la última propiedad de la existencia del elemento neutro en el producto de un real por un vector. Esto que está acá es el número 1. ¿Sí? El número 1 es el elemento neutro en la operación producto de un real por un vector. ¿Por qué? Porque si a un vector lo multiplico por 1, obtengo exactamente el mismo vector. Acá, en esta parte del apunte, está una demostración analítica, ¿sí? Que es bastante sencilla, no es complicada, pero no se las voy a tomar, del 1b. Y también está la demostración geométrica del 1b, que esta la estuvimos viendo más o menos, ¿sí? El 1b era la propiedad asociativa, ¿sí? La 1a era la conmutativa, que ya la habíamos visto gráficamente, y la 1b es la asociativa que está hecha acá. O sea, acá primero lo que hice fue u más b, después le sumé el w y vi que eso es lo mismo que b más w, o que a u sumarle el b más w. Está demostrado ahí, es sencillo, pero no voy a tomar. Y esto tampoco está hecho gráficamente, como si hago este vector u más este vector b, y a la suma de u más b le sumo el w, que me da este vector, no, perdón, que me da este vector, da lo mismo que si sumo b más w y le sumo el u, me da el mismo vector. Lo pueden mirar si quieren, y ahí lo tienen. Bien, vamos a cambiar de Win. Vamos a volver con GeoGebra. Bien, vamos a mirar un vector en cualquier posición del plano. Bueno, vamos a tomar un vector posición, así es más fácil. Tengo un vector que empieza acá y termina ahí. Lo vamos a marcar el vector, tac, ahí lo tengo. Le vamos a sacar el nombre y me parece que me voy a ir a un paint que va a ser mucho más fácil. Me voy a ir con esto al paint. Para ustedes no es tan rápido, pero ya voy a ir para ahí. No están viendo el paint, me parece, ¿no? Ahora sí. No, profe. Ahora sí. Bien. Ahora sí. Ahora sí. Vamos a suponer que tengo un vector. Ese vector vamos a suponer que se llama B. En el plano de componentes B1, tengo que hacer así, B2. En el plano. Olvídense de los números, lo vamos a hacer de manera genérica. Voy a sacar este punto acá que no lo necesito, me va a molestar. Este punto acá que tampoco lo necesito y me va a molestar un poquito. Vamos a reconstruir los ejes si puedo. Y vamos a reconstruir el vector. Acá está. Ahí está, ahí reconstruir el vector. Le sacamos el puntito. Ahí estoy admitiendo. Bien, ¿qué queremos ver? Queremos definir algo nuevo, analíticamente nuevo, porque ya nosotros habíamos hablado de qué era el módulo de un vector, ¿sí? El módulo de un vector era la medida del vector. Si este vector se llama B, ¿sí? Y vamos a suponer que las componentes de este vector son B1, dijimos, ahí B1 y B2. Ahí estamos. Generalmente esto lo ponemos en liñita de punto, así que va rápido ahí. Bien, tal que esto que está acá es B1 y esto que está acá es B2. Tienen distinta tipografía, pero es. ¿Cómo haría para sacar la medida de este vector? Sabemos que el módulo es la medida de un vector. ¿Cómo haría para sacar la medida? Bueno, piensen que acá esto es un triángulo rectángulo. ¿Sí? Y hay un teorema que se llama el teorema de Pitágoras que dice que la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Espero que conozcan ese teorema. ¿Sería cada componente al cuadrado con su raíz?
Exacto, porque fíjense que si acá tengo B2, de acá a acá tengo B2. Y si aplico el teorema de Pitágoras, voy a tener que B sub 1 elevado al cuadrado, lo tengo que hacer así porque acá no puedo hacerlo de otra manera. Aguárdenme. Lo vamos a llevar así, puedo escribir bien. Lo voy a llevar al Control C. Ahí estamos. Acá está. Acá tenemos la grafiquita esa famosa que yo hice recién. Ahí, y ahí voy a escribir para que vean. Entonces voy a decir, si yo tengo un vector B de componentes B1, B2 en el plano, ¿qué es lo que yo puedo decir? Bueno, que el módulo de este vector, ¿cómo lo podría obtener? Yo sé que si esto dijimos que era un triángulo rectángulo, tengo B sub 1 al cuadrado, o sea, la suma del cuadrado de los catetos. Recuerden que B1 y B2 son dos números reales, ¿sí? Y me van a dar justo la medida entre el origen y lo que tengo acá. La suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. ¿Y la hipotenusa cuánto mide? Y justamente la hipotenusa es el módulo del vector B. Que como B es un vector, tendría que ir en negrita. De acá, si yo despejo módulo de B al cuadrado, perdón. ¿Sí? La suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Despejando módulo de B, como lo despejaría, pasamos el cuadrado como raíz, o a ambos miembros de la igualdad le extraemos la raíz cuadrada. Me va a quedar B1 al cuadrado más B2 al cuadrado. Y esta fórmula es la que me permite a mí hallar el módulo de un vector. Esta fórmula que acabamos de plantear y deducir me permite a mí obtener el módulo de un vector. También está todo en el apunte. Bien. Hecho esta fórmula, vamos a hacer un ejemplo. Un ejemplo muy sencillo, lo voy a escribir rápido. Dado el vector U de componentes 3, 4, menos 4, hallar el módulo de U. Entonces, dado este vector, que se llama U, queremos obtener su módulo. Aplicamos la fórmula, según la fórmula que tenemos, que acabamos de deducir recién. El módulo del vector U es igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más menos 4 al cuadrado. Muy bien, qué rápido, hay gente inteligente. Gracias, chicos. Y acá calculamos, esto me va a quedar la raíz de, muchos ya me dijeron la respuesta, de 9 más 16, que sería la raíz de 25. La raíz de 25 me da 5. Quiere decir que el módulo de este vector U es 5. O sea, lo que mide este vector es 5. Bien. Vamos a ver qué sucede cuando yo estoy en el espacio. A mí me va a costar más escribir, explicar, pero me están preguntando qué pasaría si en el espacio. Vamos a mirar. Vamos a indagar. Yo tengo preparada una gráfica acá. Fíjense qué hermosa esta gráfica que tengo acá. Y voy a necesitar copiar, pegar. Voy a necesitar un lugar para escribir, así que voy a poner esto acá. Bien. Vamos a ver
¿Cómo haría para detectar o determinar el módulo de un vector en el caso de tener un vector en el espacio? ¿Sí? Bueno, este vector empieza en el 0, 0, 0 y termina en el punto P. Vamos a suponer que el punto P, y no es más un suponer, tiene por coordenadas U1, U2 y U3. También yo podría decir que entre arriba, ahí está, que OP, el vector OP, es también de componentes U1, U2, U3, por ser un vector posición. El punto terminal me define las componentes, o sea, las coordenadas del punto terminal me definen las componentes de cualquier vector posición. Ahora, mirando esta gráfica, esta hermosa gráfica, ¿qué podría decir? Que lo voy a hacer con otra tipografía, pero esto que está acá, esto mide U1. Esto que está acá, desde acá hasta acá, mide U2. O sea, U2 sería este numerito que está ahí en el eje Y. ¿Sí? Porque este sería el eje X, este sería el eje Y, los roté un poquito, y este sería el eje Z. O sea que este número es U1, este número es U2, o sea, de acá a acá tengo U2, y voy a volver a poner U2, que sería este número sobre el eje Y. Lo voy a poner acá, espero que se vea. X, Y, y ahora sí voy a poner el Z. Y este que está acá sería U3. O sea, acá tengo la medida de U1, acá la de U2 y acá la de U3. Las coordenadas del punto P que coinciden numéricamente con las componentes del vector OP. Si ustedes miran esto que tengo acá, es un triángulo rectángulo. Tengo un ángulo recto. Ese es un triángulo rectángulo. Y en este triángulo rectángulo, esto desde aquí hasta aquí, este cateto mide U1. Estoy señalando yo. Este mide U1. Este cateto, esta medida, es U2, coincide con esto, en la misma distancia. Así que esto que está acá coincide, mide U2. Y esta hipotenusa, ¿cuánto medirá? Y esta hipotenusa, vamos a suponer que le pongo H, de nombre, y H, ¿a quién va a ser igual? Que hacer así. Solamente se le agregaría el eje Z, pero quedaría No, igual la ecuación, ¿no? estoy en el plano XY, no me fui al Z todavía. Fíjense, y además es un triángulo, aunque está en un plano achatado, pero estamos trabajando en el espacio. Si es un triángulo, ¿qué me dice Pitágoras? O Pitágoras sea, me todavía dice, no estamos metiendo el eje Z, profe. todavía no, fíjense que no, estoy trabajando en O esto. sea, más o menos lo mismo que el anterior. Hasta Eso. ahora. Hasta ahora vamos igual, pero todos me siguen con la disposición. Fíjense que es como una casa y estoy trabajando en el piso, no llegué a la pared todavía, hoy estoy mirando esto. ¿Me siguen? Si hay alguien que no me sigue, yo vuelvo a repetir. Bien, entonces, miro ese triángulo y voy a decir U1 al cuadrado más U2 al cuadrado, o sea, la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. O sea, la hipotenusa que la llamo H, que no tiene ninguna relación con los puntos, los vectores, le pongo H. Tal que H, ¿a quién va a ser igual? H va a ser igual a la raíz cuadrada de U1 al cuadrado más U2 al cuadrado. Bien, ahí terminamos con H. Ahí tengo este H. Ahora, voy a sacar el eje Y de acá,
lo voy a sacar por una cuestión de comodidad, pero tendría que escribir eje Y, el eje verde. Y voy a mirar otro triángulo. Ahora voy a mirar este triángulo que está acá, que es espacial. También es un triángulo rectángulo. Sería, a ver si lo podemos ver mejor. No es esto, ya lo estoy mostrando lo mismo. Aguárdenme un segundito. No sé si lo ven acá en el GeoGebra. Sí, acá está. Sí. A ver, ¿qué pasó que el GeoGebra se quedó quieto? Ahí. Fíjense, ahí está, se lo estoy dando vuelta. Fíjense que ahora el triángulo que quiero mirar es este. Este para arriba, este segmento en línea de punta es paralelo al eje Z y el vector. Eso es lo que quiero mirar ahora. Ustedes lo tienen más o menos así. ¿Sí? Ahí en realidad, por ahí. Bueno, yo ahora quiero mirar este triángulo que no está sobre el planito azul. Está en el espacio, no está sobre ningún plano. Le podría asociar un plano. Pero esto es lo que me interesa ver ahora. ¿Qué me interesa ver? Como esto era U sub 3, de acá a acá, esto también va a ser U sub 3. O sea que esto es U sub 3. Esto era la hipotenusa que habíamos sacado antes de este otro triángulo. Y la hipotenusa de este triángulo es el módulo del vector. Ahí GeoGebra se le dio por girar y ahí no lo dejamos bailar más. Ahí lo vamos a hacer bailar un ratito más. Bien, habiendo visto esto, vamos a verlo en el Paint. ¿Qué pasaría? ¿Qué es lo que yo tengo acá? Ese triángulo es el que yo les mostré. Entonces, esto que está acá es U sub 3. Este es el módulo del vector OP, que lo llamamos U. Puedo llamarlo OP, vector U. O sea que esto sería... Esto sería el módulo de U. El módulo de este vector. A esto lo vamos a llamar U. Al OP, así es más rápido. ¿Y qué me va a quedar? Que esta H, el cateto, tengo dos catetos. Este cateto se llama H y este que se llama U sub 3. Y la hipotenusa que es módulo de U. Sería el cuadrado de este cateto que es H, el cuadrado de H, si elevo H al cuadrado, que ya lo tengo acá arriba. ¿Sí? Esto no era necesario que lo hiciera, pero bueno, lo hice. H cuadrado es la suma del cuadrado de los catetos, esto sería el cuadrado de este cateto que está acá. Más el otro cateto al cuadrado, que mide U sub 3, me da el cuadrado de la hipotenusa, que mide módulo de U. Obviamente al cuadrado. Si paso la raíz para el otro miembro, ¿ustedes me escuchan, chicos? Perdón. Sí. Ah, perdón, Sí, no, sí, porque profe. me largó un cartel Zoom de algo de Namut, qué sé yo, que estaba muteado y digo, capaz que no me están escuchando. Entonces, cuando llego acá, si yo miro esto, esta relación que establecí ahora con este triángulo espacial, si paso este cuadrado como raíz, veo que el módulo de un vector U, que está en el espacio, es la raíz cuadrada de U sub 1 al cuadrado, más U sub 2 al cuadrado, más U sub 3 al cuadrado, o sea, el módulo de un vector en el espacio es igual que el módulo de un vector en el plano, que es la suma del cuadrado de las componentes. Esto que yo lo traté de explicar con todos estos grafiquitos, lo podemos, no puedo traer todos los grafiquitos, pero sí, puedo poner que si el vector U pertenece a R3, o sea, si U está en el espacio, y puedo decir tal que el vector U sea de componentes U sub 1, U sub 2 y U sub 3, ¿sí? Como es vector, o le ponemos la rayita arriba en el papel o le ponemos negrita en tipografía. ¿Sí? Si pasa esto, yo voy a poder decir que el módulo
de u, que esto va en negrita, es igual a la raíz cuadrada de la suma de la suma del cuadrado de las componentes, o sea, u sub 1 al cuadrado más u sub 2 al cuadrado más u sub 3 al cuadrado, y coincide con la fórmula que vimos recién, ¿sí? O sea, coincide no, porque son distintas, en realidad tengo una componente más, pero tiene cierta similitud como para que me pueda acordar, ¿sí? El módulo de un vector en el espacio, la fórmula es muy parecida a la del plano, tiene una componente más en el espacio, si la miro en relación al plano, o el módulo de un vector en el plano tiene un término menos, una componente menos para calcular su módulo. Lo puedo decir de cualquiera de las dos maneras, pero las fórmulas son muy similares, con lo cual ustedes van a poder identificarlo. Bien, negrita acá, porque el vector... No sé si quieren preguntar algo respecto a esto, si no continuamos. Bien. Bueno, seguimos. Vamos a hablar un poquito de algo nuevo. Nosotros vimos suma de vectores, recta de vectores, producto de un número por un vector, hasta el momento, pero no vimos producto entre vectores. No vimos multiplicación de vectores, o sea, no vimos cómo hacer el producto entre dos vectores. Bueno, en realidad, yo les voy anticipando, a lo mejor lo dije en las primeras clases, no me acuerdo, en la presencialidad lo suelo decir, pero acá me pierdo bastante con el tema de la interacción por la PC, que hay tres productos de vectores. Uno ya lo conocemos, es el producto de un real por un vector. Y el segundo producto se llama producto escalar. El producto escalar, que es el que vamos a ver, tiene varias consideraciones antes de definirlo. Primero, ¿por qué se llama escalar? Si yo busco, tendría que buscar qué quiere decir escalar. Escalar una montaña. Tendría que buscar en Google, en alguna... ¿Qué significa escalar? Pero ¿qué significa escalar en matemáticas? A la escala, ¿se refiere? Va a estar definido por una unidad, pero Exactamente. ¿Sí? Escalar se refiere a una escala. Y si tengo una escala, en realidad, ¿a qué me estoy refiriendo? Si yo tengo una escala ¿qué tiene? ¿Qué le pongo a la escala? número. Números. Entonces, cuando hablemos de escalar, es sinónimo de número real. Por eso el producto se llama escalar. Una magnitud escalar, exactamente, o sea, un número real. Quiere decir que es un producto que va a estar asociado con números reales. Me van a decir, bueno, pero ¿para qué lo vamos a estudiar si nosotros estamos estudiando vectores? Nuestro capítulo se llama vectores. Ahora vamos a ver, pero primero quería que asociaran ese nombre con la palabra escalar. Se llama producto escalar. Eso por un lado. ¿Qué quiere decir escalar? ¿Y cómo se realiza el producto escalar? Bueno, el producto escalar es una operación entre dos vectores. Dos vectores que pueden estar en el plano o en el espacio. O sea, la operación se puede dar tanto en el plano como en el espacio. Y lo interesante de esta operación es que yo necesito también definir en la fórmula de cálculo, en la definición, si yo tengo este vector, que no sé si se ve, lo vamos a hacer más gruesito, ahí creo que se ve mejor, y lo vamos a hacer en negro para que se vea mejor. Y tengo este otro vector, que también lo quieren hacer ahí negrito, un poquito más fuerte, ahí estamos. Tengo esos dos vectores, qué sé yo, el vector u y el vector b. También voy a definir entre ambos vectores un angulito, el ángulo que media entre los vectores, a ver si lo puedo hacer. Si me dejan, no me deja esto, no lo sé manejar, no es que no me deja.
que yo no lo sé manejar. Con esta curvita quiero marcar el ángulo entre los vectores. No sé por qué esta porquería me lo hace. Ahí se ve mejor y lo vamos a poner en negro. Ya voy a definir dos vectores, ¿sí? Qué sé yo, un vector U y un vector B. Este puede ser U y este vector B. Y también voy a, más que a definir, voy a, dados, dos vectores, voy a, sí, voy a definir. ¿Quiénes? O sea, ¿a qué voy a llamar el ángulo entre los vectores? Porque en realidad ustedes tienen este que yo marqué, pero podrían tener este otro. ¿Sí? O sea, podrían tener el interno entre las flechitas de los vectores o un ángulo externo. ¿Sí? Vamos a marcar el ángulo interno, ¿sí? El ángulo más chiquito entre los dos que puedan tener ustedes. Y para guiarme mejor voy a ir a un Paint, así podemos trabajar bien, porque si no, no voy a poder definirlo. Ya lo llevo al Paint. Paint, acá estamos. Ahí tengo lo mismo que tenía antes. Entonces, si este vector se llama U, y este vector se llama B, y este angulito que está entre ambos es alfa, no me interesa este otro, el externo, es el que no quiero. O sea, voy a decir que si yo tengo dos vectores en el plano o en el espacio y un ángulo entre ellos, entonces voy a definir el producto escalar entre U y B y lo voy a escribir así. U, puntito, no sé si se ve, escalar B. También algunos libros lo llaman producto punto, ¿sí? Porque el símbolo entre ellos es el puntito, ¿sí? Va a ser igual a, puede ser igual a dos cosas esto. Puede ser igual a módulo de U por módulo de B por el coseno de alfa o 0. Número 0. Número real 0. El elemento nulo de los números reales. El 0. El número que conocemos. Como si nos sacamos 0 en un parcial o 0 en un final. Un 0. Pongo un ejemplo muy trágico para que lo tengan bien en cuenta, que es el número 0. Me puede dar esto o esto. ¿De qué depende? No voy a tener lugar para escribirlo. Pero me puede dar esto si los vectores U y B no son los vectores nulos. O sea, si el vector U y el vector B, ninguno de los dos se trata del vector nulo, entonces la fórmula de cálculo la voy a hacer con esto. Ahora, Profe, sí, decime. disculpen. No, por favor. ¿Podría repetir esa propiedad? O sea, Está bien. ¿Cómo te no llamas? sé si me entendí. Decime. Sí, Selene. sí. Selene, perfecto. Lo que dijo Selene es algo interesantísimo. Ustedes me dirán que cada vez que me preguntan algo yo digo eso. Pero cada cosa que ustedes me preguntan dispara algo que es muy interesante y muy importante prestarle atención. Selene me dijo esa propiedad. Ojo, esto no es una propiedad, es una definición. O sea, el producto escalar se define de esta manera. Quiere decir que no se deduce de nada, no viene de ningún lado. Lo defino así. ¿Cómo defino la primera ley de Newton? Que la fuerza es proporcional a la aceleración. ¿De dónde sale? ¿Qué sé yo? Newton lo dijo y todos, y hay el factor de proporcionalidad, se llama masa. Bueno, creo que es algo así. Espero que no me maten los profesores de física. Eso donde sale es una ley, ¿sí? Está definida así. Esto también está definido así. Yo lo defino así. Como defino la suma de números. Digo, si tengo 3 naranjas, acá y 5 por el otro lado, las junto y digo, tengo 8 naranjas. Así definí la suma, agrupando. Bueno, acá el producto escalar lo defino de esta manera, que me va a dar esto o esto. Acá es número 0 si el vector U es el vector nulo o el vector B. Si ambos son nulos, al menos uno de los dos es nulo, me da el número 0. Ni calculo nada. Ahora, si ninguno de los dos es el vector nulo,
la operación que la defino de esta manera, o sea, la defino, no sale de ningún lado, digo, esto es así, esto es una ley, así lo tengo que tomar, lo defino como que es el producto entre el módulo de U por el módulo de B por el coseno del ángulo, que el más chiquito, entre U y B. No sé si se entendió Selene y si todos entendieron hasta acá. Sí, sí, entendí. Ah. Gracias. Bien, no, por favor, es por definición. Ahora, todavía no podemos seguir preguntando por qué se llama escalar. Si acá hasta ahora vi vectores a lo loco. Bueno, recuerden que el módulo de U no es U. El módulo de U es la medida de U. Y la medida de U es un número. Igual que el módulo de B. En realidad el módulo de cualquier vector es un número. O sea que acá estoy multiplicando número por número. Y coseno de alfa, alfa es un ángulo, y el coseno de alfa, el coseno de un ángulo, me da un número. O sea que acá estoy multiplicando 3 números. Por eso esto me da un número. Por eso esto se llama producto escalar. Porque el resultado es un número. Ay, espera, dame 2 segundos. Porque es una operación entre vectores, pero el resultado es un número. Por eso se llama producto escalar. Sí, perdón, escucho. La única diferencia es que ese puntito de la multiplicación es más como en negrita. Sí, en realidad, cuando yo lo escribo en el pizarrón, ustedes lo escriben en el papel, o yo lo escribo en el papel, pongo así. Ni siquiera pongo el punto, ¿tá? Como lo hago con los números. O sea, En general, o le ponemos un puntito así. Lo interesante es que si no vemos nada, o vemos un puntito, vamos a poner producto escalar. Yo en el apunte les pongo un punto, el punto de la tipografía de la computadora, ¿sí? Pero como no hay otro que tenga punto, entonces le tendría que poner el punto. En realidad lo tengo que poner porque yo lo aclaré acá y la simbología que yo les di es poner el punto. A veces no se pone el punto, pero como están los dos vectores, la única operación posible es que sea el producto escalar. Además no tenemos 50.000 productos entre vectores, tenemos 3. Uno que es el número real por un vector, pero si yo pongo esto K por U, ustedes saben que este es el único vector, este es un número. Y no pongo tampoco muchas veces punto acá. ¿Sí? Este no es escalar, es el de un número por un vector. Me doy cuenta porque esto tiene la liñita, o tiene negrita. Estos dos tienen los dos negrita o tienen los dos la liñita como yo la hice recién. Entonces Claro. hasta ahora tenemos 2. No me voy a poder confundir. Entonces no hay multiplicación entre vectores que no sea escalar. Hasta ahora sí. Hasta ahora sí. De las 2 operaciones de producto de vectores, una es un número por un vector, no es entre 2 vectores, sino es un número por un vector, que me da otro vector, número por un vector me da otro vector, y sabemos que el vector resultado es paralelo al vector de la multiplicación. Si yo tengo que K por U me da el vector B, sé que B es paralelo a U, o colineal con U, eso lo habíamos visto en una propiedad. Ahora, el producto este es entre 2 vectores, por eso es distinto al escalar. Al producto de un real por un vector. El producto de un real por un vector era un número por un vector. Esto es un producto entre 2 vectores. Así que no me puedo confundir hasta ahora. Y me da como resultado un número. El producto de un real por un vector me daba un vector. El producto escalar me da un número. Profe, Sí. medio burra la pregunta, ¿no? No, Pero ¿qué ninguna simboliza pregunta ese es burra. número? Perdón, discúlpame. O sea, ese número, ¿qué simbolizaría? Ese O sea, número, ¿cuál es la función de que ese número exista, digamos? El número que está en un producto escalar. mira, si hasta ahora, este número no serviría para nada, no representaría nada. De uno. Hasta ahora. Hasta ahora. Lo que pasa es que si yo te develo qué me puede llegar a decir ese número, es como que te cuento el final de la película. Quiero esperar un poquito. Ah, no, claro. No, Pero sí, está. sí, está bien. Pero No, me parece perfecto. Pero No, o no, sea, no. yo tenía. No No sé. sabía para qué hacíamos esto, digamos, por eso que Exactamente. preguntaba.
Es buena la pregunta, porque va más allá de lo que estamos haciendo y está bueno. Porque si uno mira esto y dice, ¿para qué lo quiero? ¿Para qué me sirve? Ahora vamos a ver unas cuantas cosas que vamos a decir, bueno, tiene cierto sentido estudiar. Por ahora está definido así y lo veo así y está es como abstracto. Lo importante es que es un producto que se da entre dos vectores, se llama escalar porque el resultado es un número, y para calcularlo están asociadas tres cosas. El módulo de cada uno de los vectores, serían dos, y el coseno del ángulo que forman, el menor que forman esos vectores. Lo tomo así. Ahora bien, ¿cómo podríamos hacer un ejemplo, ¿no? Sí, podríamos hacer un ejemplo. A ver, vamos a hacer... Profe, una pregunta. Sí, dale todas las ¿Esos que quieras. módulos tienen que tener el mismo sentido, misma dirección para poder multiplicarlos? No, no puedo, mira, tener esto. Vamos, está buena la pregunta. Espérate que están viendo el Paint, creo, ¿no? No. No. A ver, me Sí, fui a profe, otro. estamos viendo el Paint. Están viendo el Paint, lo que pasa es que yo no, bueno, Sí. yo no lo estoy viendo. Ahí sí, ahí estamos. Ahí estamos con el Paint. Podría tener, vamos a hacer otro nuevo, total, esto lo tienen en el apunte. Podría tener un vector así. A ver si me salen los vectores. Un vector para acá, ahí. Ahí no quiero. Acá tengo un vector así. Y otro vector acá. No sé si te gustan así, si no lo cambiamos. Si no puedo tener así también. A ver. Punto de aplicación, dos vectores así. No necesariamente van a ser opuestos. Estos vectores no son opuestos, ¿no? Porque tienen la misma dirección, tienen distinto sentido, pero también tienen distinto módulo. Qué sé yo, no se me ocurre otra cosa. Ahí, el vector más feo es. Ahí, qué sé yo, uno, y acá otro. Lo importante es mirar el ángulo. El ángulo acá sería este. Sería el alfa. El ángulo acá sería este. Siempre el más chiquito de los dos. Y el ángulo acá sería este. No sé si está contestada la pregunta. Sí, muchas gracias. No, por favor, para eso estoy. Bien. Vamos a hacer un ejemplo de cómo calcular un producto escalar. Vamos a volver al Word. Word, ¿dónde estás? Acá. Entonces, si un vector se llama U, minúscula, y un vector se llama B minúscula, U escalar B, que lo voy a poner así, es el módulo de U por el módulo de B por el coseno del ángulo que forman U y B, que yo lo llamé alfa, que sería marcado por este arquito. Ahí tengo el módulo de un vector. Vamos a seguir más abajo. Perdón, el producto escalar entre dos vectores. Tengo esta fórmula. En realidad, esto no está del todo bien. Yo tendría que poner... Sí, lo vamos a poner bien. Pero en general vamos a trabajar con esta formulita que está acá. Voy a cortar. Pegar. Y acá ponemos número 0. Y acá tendríamos que aclarar que esto se da si vector U distinto del vector nulo y vector B distinto del vector nulo, ahí estaría bien puesto todo, y esto es si U igual al vector nulo o B es igual al vector nulo. Esto va en negrito, esto va en negrita, no me sale, pero bueno, no lo pongo en negrita. Saben que esto todo va en negrita, este U también va en negrita. Ahí estamos. Bueno, no sé por qué no se me pone todo en negrita.
Ahí tenemos U y B, todos los U y B que vean así tienen que estar en negrita. Este cerito que está acá tiene que estar en negrita, vector nulo, vector nulo, vector nulo, vector nulo. La porquería que le vamos a poner acá. Ahí está. ¿Sí? Y esto es el número 0, ojo a la diferencia, y esta es la letra O. Ahí tenemos todo bien escrito. Bien. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Y no creo que hoy podamos, pero la próxima vamos a ver para qué sirve esta fórmula que está acá. Vamos a poner dados los vectores. Un vector que se llame A, igual a 1, 2, 3. Y otro vector que se llame B, igual a menos 2, 0, 4. Y el ángulo forma entre A y B es 30 grados. Hallar eso es lo que quiero que calculemos si tenemos tiempo. Bien, a ver cómo vamos a hacer este cálculo. Les aclaro que para no perder tiempo, este problema tiene un error. Tiene un error en el enunciado que ustedes no se van a dar cuenta hasta el momento, pero se los quiero aclarar. Tiene 0. ¿Cómo? Tiene 0. ¿A qué te referís con que tiene 0? A B dice vale menos 2, 0 y 4, ¿no? Sí. Si yo multiplico cualquier cosa por 0, me va a dar 0. Queda nulo. No, No, igual, pero es menos 2 al cuadrado más 0 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y eso es todo al cuadrado. claro, o sea, acá no necesito, no importa, o sea, ni A ni B son los vectores nulos. El vector nulo, estamos en R3. El vector nulo sería el 0, 0, 0, y acá no tengo. O sea, estaría en esta parte de la fórmula. Yo ahora cuando copie y quiera calcular A escalar B, voy a poner acá módulo de A por módulo de B por coseno de alfa, porque en realidad en mi fórmula yo tengo o esto, depende lo que tenga. Ninguno de los dos vectores es nulo. O sea, que tenga una componente 0 no quiere decir que sea el vector nulo. Así que estaría en presencia de la fórmula que está en la llave en la que está arriba, no en la que está abajo. Gracias. No, por favor, pregunten, por favor, porque esto no es fácil, ¿eh? Parece fácil, pero no es fácil. Bien. Bueno, vamos a ver. Recuerden que lo vamos a dejar con este error de los 30 grados. Acá tiene un error en los 30 grados, pero no importa. A los fines de calcularlo, después vamos a ver cuál es el error. Vamos a detectarlo y decir, uy, el problema, el enunciado está mal, ¿eh? Estoy planteando un enunciado que está mal, se los estoy advirtiendo. Después vamos a ver por qué está mal. No hoy, posiblemente la clase que viene. ¿Cómo trabajamos? Bueno, calculamos el módulo de A. Lo primero que hacemos es calcular el módulo de A. Lo saco aparte, digo, módulo de A es igual a ¿qué cosa? Bueno, sabemos que es la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Me maté con ese vector. Hacemos la cuenta y esto me da 1 más 4 más 9. Sería raíz de 14, si no me equivoco. Módulo de A, estamos salvados. Módulo de B, ahora. Estoy apretando cualquier cosa. Ahí estamos. Módulo de B. ¿A qué es igual el módulo de B? Y el módulo de B, igual que el módulo de A, lo calculamos haciendo la raíz cuadrada de
menos 2 al cuadrado más 0 al cuadrado, no tiene sentido que lo ponga, pero lo hacemos para practicar, más 4 al cuadrado. Hago la cuenta de todo esto y todo esto me da raíz de 20. Bien, entonces ya con esos dos datos yo puedo decir que A escalar B va a ser igual a raíz de 14 por raíz de no sé cuánto, raíz de 20, o sea, módulo de A por módulo de B, por el coseno de 30 grados. Hago la cuenta de todo esto, ya porque están en negrita, lo aproximo con una máquina y ahí veo cuánto me da. El coseno de 30 grados quedó que da raíz de 3 sobre 2, me da un número horrible. Lo pueden hacer ustedes con la calculadora. 14.5 redondeado. 14.5 aproximadamente. Ahí está. No, posiblemente sea 5 y pico, sí, pero lo dejamos ahí, lo redondean. Si ustedes en un examen a esto ponen aproximadamente 15, yo se los pongo bien. Lo interesante es que sepan hacer esto, el procedimiento. Así calculo el producto escalar. Directamente pongo esta fórmula cuando los vectores sean no nulos. Bien. A ver. Exacto. 14.49, 14.5. 10 puntos. Ahí lo calculamos. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver un poquito lo que... Tengo 8 minutos, tengo tiempo todavía. Lo que me habían preguntado recién. Pero antes de lo que me preguntaron recién, necesitaría saber si ustedes conocen lo siguiente. Ustedes saben que el coseno de un ángulo, o sea, el resultado, si yo tengo coseno de cualquier ángulo, voy a llamarlo alfa otra vez, saliendo del producto escalar, el coseno de alfa, cuando yo calculo el coseno de cualquier ángulo, está acotado, de eso lo vamos a ver el lunes en análisis matemático, está acotado entre dos valores. Me puede dar como mucho 1 y como mínimo menos 1. O sea, se dice que el coseno de un ángulo puede estar entre 1 y menos 1. O sea, el resultado del coseno de un ángulo puede darme menos 1 entre menos 1 y 1, en ese rango. No va a darme más de 1 y no me va a dar menos que menos 1. Ahora, hay una relación entre el resultado del coseno de un ángulo, depende del ángulo, y el ángulo, o sea, la medida del ángulo. Para eso vamos a ver, esto no está en el apunte, pero es algo que saben de la escuela primaria, que hay algo que llaman ángulos agudos. ¿Sí? Los ángulos agudos, un ángulo agudo, se da cuando el ángulo, si es alfa, es menor a 90 grados, o lo que es lo mismo, pi sobre 2. ¿Sí? Un ángulo que es menor de 90 grados o menor de pi sobre 2 se dice un ángulo agudo. Si el ángulo es recto, ahí alfa es igual a 90 grados o a pi sobre 2. Y también tengo ángulos obtusos. Esto seguramente jugaron mucho en la escuela primaria, ¿no? Bueno, un ángulo obtuso es cuando se mueve es menor a 180 grados y obviamente mayor a 90 grados. Acá le vamos a poner, por las dudas vamos a aclarar que podemos ponerlo menor que 0 grados. Tendría esta relación. Tengo ángulos agudos, ángulos obtusos, que son los que más me interesan, y hay uno que se llama ángulo llano. Tal vez lo vieron también en la escuela primaria. Todo esto como un recuerdo de la niñez de ustedes. El
ángulo llano es alfa igual a 180 grados. Bueno, ustedes me dirán, ¿para qué estamos estúpidamente hablando de lo que pasaba en la escuela primaria? Por esto que les acabo de decir. Si el ángulo es agudo, implica que el coseno de alfa es positivo. O sea, todo ángulo agudo, todo ángulo que esté entre 0 y 90 grados, me va a dar como resultado un número positivo, obviamente entre 0 y 1, sin tocar 0 y sin tocar 1. Pero va a ser un número positivo, que va a rondar entre 0 y 1. Porque en más de 1 no puede valer. El lunes vamos a dilucidar por qué. Si el ángulo es recto, el coseno de alfa me da 1. No, perdón, 0, estoy diciendo cualquiera. ¿Sí? Si el ángulo es recto, o sea, si el ángulo forma 90 grados o tengo un ángulo de 90 grados, el coseno me da 0. En el caso de que sea obtuso, esto implica que el coseno es negativo. O sea, un ángulo que está entre 90 y 180 grados, el resultado del coseno va a ser negativo. Obviamente va a estar entre menos 1 y 0, porque son los únicos rangos negativos que tocan. Y si el ángulo es llano, implica que el coseno de alfa me va a dar menos 1. Ahí tengo todos los rangos. Y si quieren uno más, que no está ahí contemplado, el coseno de 0 grados me va a dar 1. O sea que el coseno de 0 grados me da 1. Si está entre 0 y 90, me da positivo. Si es un ángulo recto, me da 0. El coseno de 90 grados me da 0. Podemos poner 90 grados, acá ya, de hecho, porque es el único que hay. Si está entre 90 y 180 me da negativo, y si me da 180 grados el coseno me da menos 1. O sea que 0 y 180 y 90 tienen 3 valores muy puntuales. ¿Me siguen hasta acá? Ya estamos casi terminando la hora. Sí. Sí, profe. Bueno, necesito que recuerden esto para la clase que viene. Qué pena que tengo que cortar acá, pero lo necesito para la clase que viene, para no demorarlos.